Bueno, pues vamos a dar inicio. Gracias por acompañarnos una vez más. Dios les bendiga. Y hoy vamos a continuar con el estudio de la serie de los Salmos, Salmos para revitalizar nuestra fe. Así es que sean todos bienvenidos. Espero que tengan ya a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y su lápiz para dar inicio y tomar apunte acerca de algunos textos que vamos a compartir en esta ocasión. Oramos, mis hermanos. Gracias te damos, Padre Santo, por todas tus bendiciones, porque nos has cuidado, nos has ayudado, Señor, para continuar fielmente en tu camino. Gracias porque nos guías, Señor, cada día y contamos con tu poder, con tu presencia, con tu gracia fortalecedora. Oramos también en esta ocasión rogando que perdones todas nuestras ofensas, Señor, nos limpies a través de la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Y también oramos especialmente por los hermanos y hermanas que tienen, Señor, están pasando por pruebas de salud. Te suplicamos que tú les fortalezcas, les des la salud completamente. Bendícenos en esta noche a través del estudio de tu palabra y que, Señor, esta enseñanza continúe edificándonos para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a tener el tema titulado Las bendiciones de la casa de Dios. Las bendiciones de la casa de Dios. Y solamente a manera de introducción, déjeme aclarar lo siguiente, que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la presencia de Dios moró en medio de su pueblo a través de este templo. Dios prometió habitar en el templo, ese templo construido por el rey Salomón, el templo de Jerusalén. Y en el templo, la nación de Israel pues se reunía para adorar a Dios, para alabarle, para escuchar las escrituras, para realizar los sacrificios ofreciendo los corderos, para presentar sus ofrendas al Señor y para celebrar las fiestas santas. Entonces, el templo era algo central en la vida de esta nación del pueblo del Señor. Durante esta época del Antiguo Testamento, Dios manifestaba su gloria a través del templo. Ahora, en ese contexto, vamos a entender entonces qué significa la casa de Dios, porque también en el templo de Jerusalén, al templo de Jerusalén le llamaban la casa de Dios. Y en el Nuevo Testamento, bajo el pacto que estableció nuestro Señor Jesucristo, ahora el templo o la casa de Dios no está constituida por material, por tabiques, por ladrillos. Ahora la casa de Dios somos nosotros. Ahora, si vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 4 y 5. Y vamos a ver que hay algunos principios prácticos que podemos aplicar de la enseñanza de la casa de Dios en el Antiguo Testamento a la enseñanza actual hacia nosotros o para nosotros que somos la casa de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, dice así el apóstol Pedro, acercándonos a Él, o sea, a Dios, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, entonces aquí tenemos la enseñanza de que nosotros como iglesia, bajo el nuevo pacto, tenemos que ser edificados como casa espiritual. Y en esa casa espiritual habita ahora la presencia de Cristo Jesús. Habita tanto personalmente en cada creyente que ha nacido de nuevo, así como habita de manera corporativa en el cuerpo de Cristo, que somos el conjunto de los creyentes que hemos recibido la salvación. Somos nosotros esta casa espiritual y tenemos que ser edificados, construidos, ¿verdad? Ahora, en la carta a los Hebreos, por favor, busque la carta a los Hebreos, que es un libro antes a Pedro. La carta a los Hebreos en el capítulo 3, versos 5 y 6. Y aquí se aclara y se explica que nosotros, bajo el nuevo pacto, somos la iglesia de Jesucristo, la casa de Dios. Hebreos 3, versículos 5 y 6 dice así, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así es que ahora nosotros somos la casa de Dios, ¿verdad?
en donde Cristo está reinando, en donde Cristo está gobernando. Así es que tenemos que entender algunos puntos en este tema de las bendiciones de la casa de Dios. Nosotros somos entonces ese edificio espiritual, somos ese templo santo del Señor, somos la casa de Dios. Y la importancia, de ahí radica la importancia de, por un lado, reunirnos, congregarnos, ¿verdad? Fielmente para apartar el día del Señor, que es el domingo, y adorar a Dios, alabar su nombre, equiparnos con su palabra. De ahí la importancia de entender que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad en medio de su pueblo. Así es que es importante el que adoremos al Señor y lo hagamos también, obviamente no solamente en lo personal, sino también congregacionalmente. Es importante entender el ser fieles, asistentes, congregantes y no ausentarnos, no desconectarnos. Busque, ya que estamos ahí en Hebreos, por favor, el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Bueno, versículo 23 al 25, del 23 al 25, Hebreos capítulo 10, del 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, ¿qué día se acerca? La venida del Señor. Y por lo tanto tenemos esta exhortación donde nos dice el escritor de esta carta, hermanos, no dejen de congregarse. Tristemente, algunos ya tenían esa costumbre de ser inconstantes en sus reuniones el día del Señor para alabar al Señor, y la exhortación es, mis hermanos, no tengan esa mala costumbre, sino sean fieles, no dejen de congregarse, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, así es que vamos a ver entonces la importancia de entender que hay bendiciones y hay bendiciones especiales que Dios derrama en medio de su pueblo. Por eso tenemos que entender que no podemos estar viviendo como creyentes aislados de la comunión con su iglesia, no podemos estar como creyentes desconectados de lo que es el cuerpo de Cristo, porque el plan de Dios es, nos da la salvación y nos integra a su cuerpo, a su iglesia, a esa morada espiritual, ese edificio espiritual. Y ese es el plan de Dios, porque Dios nos creó para funcionar de tal manera que estuviésemos interconectados los unos con los otros. Así es que si usted piensa que puede vivir realmente la vida cristiana y tener una fe fortalecida, una esperanza viva, un amor abundante, bueno, pues todo eso se lleva en el contexto de una congregación, de una familia de la fe, no apartados, no aislados, ¿verdad? Pero por eso tenemos que ir a la Escritura para entender estos aspectos. Así es que ahora sí vamos al Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el Salmo 65, y ahí nos vamos a detener en el libro de los Salmos, y vamos a ver entonces las bendiciones que hay en la casa de Dios. Salmo 65, versículo 4. Salmo 65, versículo 4, dice así la Escritura: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 65, 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esta última parte, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Entonces, vamos a aplicar estos principios para la iglesia el día de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces nos dice que hay bendición y encontraremos satisfacción en la casa de Dios. Es decir, la bendición comienza cuando nos dice que en el versículo 4, bienaventurado, o sea, más que feliz. Qué feliz es la persona o el creyente a quien tú escogieres y atrajeres a ti. Entonces, número 1, esta bendición es tener la salvación, obviamente, en Cristo, en la iglesia. La razón de ser de la iglesia, obviamente, es glorificar a Dios, y es glorificarle a través de predicar la salvación en Cristo Jesús, a través de predicar el Evangelio. Entonces, la primera bendición con la que nos encontramos nosotros es que Dios nos escoge, nos atrae hacia sí mismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser salvos, para ser perdonados, para tener vida eterna
y también nos atrae hacia Él mismo para estar en comunión con Dios. Entonces, Dios toma la iniciativa, su amor se manifestó para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios nos buscó como esa oveja descarriada, como esa oveja perdida, hasta encontrarnos. Nos encontró y nos dio ese perdón de pecados a través de la sangre de Cristo y también nos dio la vida eterna. Pero ese es apenas el comienzo, el principio, porque de ahí en adelante fuimos llamados para tener comunión con Cristo, una comunión viva, un compañerismo, esa intimidad con el Señor, lo que nos va a permitir crecer entonces en el plan que Él tiene para nosotros. Dice entonces en el versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Entonces Dios nos llama a la salvación en Cristo, Dios nos llama para tener comunión con su Hijo Jesucristo y Dios nos llama para habitar en sus atrios, ¿verdad? Es decir, en los patios alrededor del templo. Y eso significa que nosotros tenemos que estar entonces bien integrados para que habite en tus atrios. Es decir, Dios no nos llamó para que ocasionalmente nos congregáramos, para que de vez en cuando estuviéramos con la iglesia, no. Dice aquí, nos llamó para habitar en sus atrios, ¿no? Para que nosotros podamos ya estar bien integrados y ser parte de la iglesia. Esa iglesia cristiana, esa iglesia que predica la Biblia y tiene la Biblia como su autoridad y fe y práctica, de tal manera que ahora pertenecemos al pueblo de Dios, pertenecemos a la iglesia. Y en este entendimiento entonces vemos que hay bendición, Dios comienza a dar respuesta a esa situación personal, a esas inquietudes, a nuestras necesidades, y vamos entendiendo a la luz de la Biblia que la vida abundante en Cristo es lo que necesitamos, esa vida poderosa, y nuestra fe se revitaliza, se renueva al estar en comunión con Cristo y al estar también en comunión con su pueblo. Seremos saciados del bien de tu casa. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando un creyente no es constante, no está bien integrado, se está perdiendo muchas bendiciones de parte del Señor. Y bendiciones que vamos a ver también más adelante. Pero esto es muy importante. Otra vez insisto, la única manera en que un creyente va a crecer y a madurar y a vivir esa vida de fe audaz y de firmeza es estando bien plantado en la casa de Dios, es estando bien integrado en la familia que es la iglesia. Bien, vamos a otro salmo. En segundo lugar, el Salmo número 27. El Salmo 27, los versos del 4 al 6. Salmo 27, versículos del 4 al 6. Y aquí escribe el rey David lo siguiente, el Salmo 27, versos del 4 al 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Bueno, en segundo lugar, en la casa de Dios vamos nosotros a conocer lo que es la gloria de Dios. Vamos a conocer al Señor. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque lo más importante en la vida de cualquier persona es conocer quién es Dios, conocer cómo es Dios, amarle y confiar en Él, ¿sí? Entonces, esto es algo indispensable. El creyente va a crecer en la medida en que conoce a Dios y confía en Dios. Así es que el rey David está diciendo, en primer lugar, en el versículo 4, una cosa he anhelado, una cosa he demandado. Es decir, el rey David había entendido lo más importante en mi vida, ¿no? Obviamente hay muchas otras cosas que hacer, sí, pero lo más importante, una cosa he demandado, Señor, he anhelado que esté yo en tu casa todos los días de mi vida. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué es lo que el creyente debe de ir aprendiendo? Bueno, a tener prioridades, y la prioridad número uno para el creyente es Cristo. Vivimos para glorificar a Cristo, para que Cristo tenga en todas las cosas la preeminencia. Él es lo más importante. Entonces, aquí el salmista nos dice, una cosa he demandado a Jehová,
Es decir, esta buscaré, buscaré. Hay intencionalidad, hay iniciativa. O sea, no estaba él esperando a que le naciera de corazón o que, no, Señor, voy a buscar esto que es lo más importante, que es conocerte. Y Dios ha establecido como instrumento principal para conocerle la iglesia, su palabra. Nos ha dejado su palabra y el instrumento para ir entendiendo su palabra, bueno, eso obviamente es la iglesia, es el Espíritu Santo, pero siempre tendremos esa necesidad y el apoyo del pueblo de Dios para ayudarnos a través de las Escrituras y a través de la vida misma. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Este Dios grande, este Dios santo, este Dios único, creador del universo. Buscaré, hay la disposición, hay la iniciativa. Buscaré, Señor, estar yo en la casa de Jehová, en tu casa, todos los días de mi vida. Ahora, sabemos que para nosotros en ese contexto, pues no podemos reunirnos todos los días en un templo, ¿verdad? Por las distancias, las ocupaciones, pero sí tenemos que comenzar, en primer lugar, apartando el día del Señor, que es el domingo. Buscaré, tendré la iniciativa, le daré al día del Señor, el congregarme, la prioridad número uno en mi vida, que esté yo bien integrado, no ocasionalmente, no cuando pueda, no cuando ya no tenga problemas u otras ocupaciones o contratiempos, porque eso siempre habrá. Tenemos que ser intencionales, es decir, Señor, la prioridad más importante en mi vida eres. Ahora, ¿para qué? Dice el rey David. Bueno, Señor, yo quiero estar en tu casa, ¿verdad? Para contemplar, estamos en el versículo 4, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué significa esto de contemplar la hermosura de Jehová? Para conocerle, para adorarle, para adorarle. Entonces, tenemos que dedicar también en lo personal, como familia y como iglesia, ese tiempo especial para contemplar la hermosura del Señor. Ahora, qué interesante que use esta palabra, la hermosura del Señor, contemplar. Y para contemplar la hermosura del Señor necesitamos estar en quietud. Pero como estamos en una sociedad en donde todo el día y todo el tiempo estamos corriendo y estamos apresurados y tenemos un montón de ocupaciones, mis hermanos, ¿cuándo le estamos dedicando ese tiempo especial en quietud? Porque esto no se hace corriendo, esto no se hace con distracciones. Conocer la hermosura del Señor se hace a través de estar en quietud, de dedicar ese tiempo apartado para el Señor, para contemplar, para reflexionar, para poder pensar quietamente en Él a través de lo que dice su palabra y adorarle. Entonces nos reunimos para adorar al Señor. El día del Señor nos congregamos para volvernos a enfocar. ¿Por qué? Porque a través de la semana muchas veces nos vamos desenfocando del Señor, vamos a veces cediendo algunas cosas que no están correctamente, nos gana el materialismo, nos ganan las dudas, las inquietudes, el temor, muchas cosas, y nos desenfocamos del Señor otra vez. Entonces, por eso, el día del Señor, el primer día de la semana, nos congregamos para adorar al Señor y volver una vez más a centrarnos en Dios, en su grandeza, en su poder y ser revitalizados en la fe, ser renovados en el amor, volver a cargar la batería espiritual en cuanto a la esperanza y continuar el resto de la semana. Así es que para contemplar la hermosura. ¿Qué es la hermosura del Señor? Bueno, su gloria, es decir, el conjunto de todos sus atributos. Por ejemplo, ¿cómo es Dios? Su santidad, Dios, la verdad de Dios, su justicia, su amor, su omnipotencia, su gracia, su poder, su sabiduría, etcétera. Tantos atributos que tiene nuestro Dios. Bueno, el conocer a Dios, el conocer esos atributos nos permite a nosotros gozarnos en Dios. De veras entender, Señor, tú eres lo más importante y hay esa alegría. Ahora, lo mismo decía el apóstol Pablo, una cosa hago, ¿verdad? En Filipenses 3:13. ¿Y cuál era esa una cosa que hacía el apóstol Pablo? Extenderse con todas sus fuerzas para ser semejante a Cristo. Ese es el punto. Entonces, ¿para qué, Señor, voy a contemplar tu gloria? Te voy a adorar porque, Señor, quiero reflejar fielmente la gloria, el carácter de Jesucristo, porque esa es nuestra razón de ser. Dios nos llamó para formar en nosotros el carácter de Cristo, para que nosotros pudiésemos ser un testimonio vivo del amor y de la presencia de Cristo Jesús. Ahora, en la casa del Señor, entonces,
aprendemos a conocer y experimentar la hermosura de la santidad de Dios. Bien, en tercer lugar, seguimos aquí en el Salmo 27, en el versículo 5. Bueno, en el versículo 2, el rey David nos comparte esta experiencia. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora, ¿por qué? Verso 5. Porque Él, Dios, me esconderá en su tabernáculo, ¿sí? En su templo, en su casa, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces, en tercer lugar, en la casa de Dios hallamos protección contra el enemigo y hallamos también triunfo sobre nuestros enemigos. Bueno, es una realidad que como creyentes en Cristo estamos en medio de una batalla espiritual, ¿verdad? Y tenemos enemigos. Bueno, esos enemigos a veces sí pueden ser gente en cualquier parte, ¿verdad? Pero esa gente está siendo obviamente usada por el enemigo que está detrás de ellos, que es Satanás y sus huestes. Ahora, ¿por qué hay este ataque contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios? Bueno, porque nosotros como iglesia somos el instrumento principal y somos la esperanza que Dios ha depositado en nosotros para llevar el evangelio a todas las naciones. Actualmente somos el instrumento de las manos de Dios como iglesia para llevar la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser creyentes firmes, pero el enemigo, ¿verdad?, levanta oposición y Satanás nos acecha y nos ataca. ¿Por qué? Porque quiere que los creyentes nos paralicemos, nos desviemos, nos apartemos de esa comunión con el Señor y de llevar también su palabra. Por eso es que el enemigo nos ataca. Dice aquí el rey David en el versículo 2, les llama a él angustiadores, malignos, ¿verdad? Enemigos. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues son las huestes demoníacas y también personas, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, ¿qué hacemos contra esta situación cuando viene ese día del mal? Que dice en el versículo 5, Señor, tú me esconderás en tu tabernáculo en el día del mal. Bueno, el día del mal es cuando Satanás intensifica más que nunca, de una u otra manera, ¿verdad? Nos va rodeando para debilitarnos, para hacernos caer, tropezar, apartarnos, enfriarnos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O regresar al mundo y caer en una vida o en situaciones de pecado y de maldad. Pero cuando mis hermanos estamos en esa comunión con la iglesia del Señor, cuando estamos orando unos por otros, cuando nos estamos exhortándonos los unos a los otros, como dice la Escritura, para evitar que el engaño del pecado nos desvíe. Bueno, esa es una forma en la cual el Señor nos bendice a través de su casa, es decir, Dios nos protege alertándonos con su palabra, Dios nos protege a través de la oración de los unos con los otros, Dios nos protege a través de esas exhortaciones o de esa palabra de ánimo que recibimos en la predicación, en la enseñanza bíblica, en el discipulado o en una plática que estamos teniendo sencillamente con otro hermano y a quien Dios va a usar o está usando para prevenirnos o para fortalecernos o para darnos palabras de ánimo o decirnos adelante, ¿verdad? Así es que en su casa, como iglesia, esa es una de las funciones que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo, el podernos resguardar, porque estamos en el mundo, porque estamos llevando su palabra. Entonces Satanás está al acecho. Y qué mejor que contar con otros creyentes que nos están apoyando en todos los aspectos, mis hermanos. Ahora, cuando un creyente se aísla de esa comunión, de ese compañerismo de la iglesia, pues ¿qué vas a tener, querido hermano, cuando te alejas, cuando te aíslas? Y tú puedes poner un montón de excusas, que esos son. Ok, ocasionalmente en alguna situación sí, Dios entiende, no podemos congregarnos y bueno, pues Dios lo sabe, no hay mayor problema en ese aspecto, ¿verdad? Son parte de las pruebas que Dios permite en nuestra vida, pero saldremos adelante. Pero fuera de esas excepciones, mis hermanos, cuando un creyente deja de congregarse, se va a enfriar y va a caer en las garras del enemigo. No estoy diciendo que pierda la salvación, pero sí Satanás le va a pegar una zarandeada, ¿verdad? Porque ese creyente se está volviendo altivo,
quiere regresar a algunas cosas del mundo, no está confiando en el Señor, o tiene resentimientos, esto está como sea, ¿verdad? Pero entonces el punto es que en la casa del Señor Dios nos resguarda, ¿verdad? A través de ese amor también que tenemos fraternal de los unos para con los otros. Seguimos en el versículo 5, dice que sobre me ocultará en lo reservado de su morada. Ahora, recuerde que dice en la carta a los Colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo. Entonces, en lo personal, Cristo nos resguarda, pero también Cristo usa a su cuerpo para ofrecernos esa protección espiritual, ¿verdad? Ese consejo sabio. Bien, y versículo 5, sobre una roca me pondré en alto, esa roca es Cristo, nos pondrá en alto, dándonos a entender que nos va a dar la victoria. Verso 6, luego levantará mi cabeza, ¿verdad? Sobre mis enemigos que me rodean. Es decir, Dios nos dará la victoria, es lo que significa esta frase, levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Así es que cuando nos apoyamos como iglesia, entonces Dios nos da ese triunfo. Bueno, en cuarto lugar, en penúltimo lugar, vamos ahora al Salmo 84, por favor. Salmo 84, versículos del 1 al 5. Salmo 84, versículos del 1 al 5. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Qué importante este versículo 5. Bienaventurado, o sea, qué feliz el creyente que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El creyente debe de comprender que ahora su fuerza es el Señor. La fuerza para vivir todos los días radica en Cristo, en el poder de su Espíritu Santo. Qué feliz es el creyente que depende de ese poder, de la gracia de Dios. Qué feliz es el creyente, dice aquí, en cuyo corazón están tus caminos. Ahora, mis hermanos, un creyente que está aislado del cuerpo de Cristo, ninguna de estas dos cosas va a tener o va a experimentar en su vida. Ni va a estar dependiendo de las fuerzas de Dios, que son ilimitadas, ¿verdad? Y tampoco en su corazón van a estar los caminos del Señor. ¿Eso qué significa? Un creyente que se aísla, que se aleja de la casa de Dios, va a comenzar a errar, va a comenzar a evitar estar en los caminos del Señor, porque el engaño del pecado le va a seducir, le va a atraer, la mundanalidad va a querer otra vez llenar su mente y su corazón, y va a depender de sus propias fuerzas, de sus propias mañas, de sus propias argucias, pero no va a depender de las fuerzas del Señor. Es en este contexto que entendemos entonces lo que dice el versículo 1. Cuán amables son tus moradas. Es decir, Señor, cuánta bendición, cuánto gozo hay, Señor, en tu templo, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas. Y ojalá que entendamos eso, mis hermanos, la iglesia cristiana, cualquier iglesia cristiana que realmente tiene sana doctrina y que predica la palabra de Dios, va a ser una iglesia de bendición. No significa que va a ser la iglesia perfecta, ¿de acuerdo? Ninguna iglesia somos la iglesia perfecta, porque estamos en un proceso de madurez, de crecimiento, de edificación, de santificación. Pero si es una iglesia, una buena iglesia, habrá bendición. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Continúa diciendo en el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es decir, el creyente que va creciendo va desarrollando un amor, un anhelo, un deseo por congregarse, por convivir también con el pueblo de Dios. No se trata solamente de asistir, ¿no? Se trata de sí, asistir, pero a la vez voy conociendo también a otros hermanos en la fe, vamos aprendiendo a servir, ellos también nos sirven, nos ayudan, les ayudamos, todo es mutuo.
Entonces, ¿qué anhelo es el que se acerque el día domingo, el día del Señor, y como creyentes y estemos listos con esa alegría, con ese gozo para alabar y bendecir el nombre de Dios, para darle gracias por todas sus bendiciones, para darle gracias por su misericordia, por su gracia, para poder servirle también ahí, aunque al Señor lo servimos los 7 días de la semana, por supuesto, ¿verdad? Pero la casa del Señor, dijimos, nos reunimos el domingo, pero durante la semana nos esparcimos, ¿verdad? Para seguir sirviendo al Señor, para seguir predicando su palabra, para seguir discipulando, etcétera. Así es que déjenme preguntarle, ¿tiene usted ese anhelo, ese gozo, ese deseo de reunirse los domingos? ¿Espera usted con ansia que llegue el domingo para estar con los hermanos en la fe, para convivir con ellos, etcétera, etcétera? Bueno, ¿por qué? Porque nos sentimos en familia, mis hermanos. Ese es uno de los propósitos de la iglesia, somos familia en Cristo. Y como familia, si hay algo que nos debiese hacer sentir bien, es estar en familia. Si nuestra familia es una buena familia, eso debiese ser lo natural, lo normal. Entonces, en la iglesia hay ese sentir de que somos familia, de que estamos para apoyarnos, para ayudarnos los unos a los otros. Y alabamos al Señor, versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Entonces, cuando podemos entender esto, alabamos al Señor con cantos, con himnos, exaltamos el nombre de Dios y nuestro corazón vuelve a recobrar ese ánimo, esa pasión, esa vitalidad, porque estamos adorando al Señor. Bien, y finalmente, hermanos, número 5, la quinta bendición que hay en la casa de Dios. Busque, por favor, el Salmo número 92, Salmo 92. Y vamos a los versículos 12 al 15. Salmo 92, versos del 2 al 15, dice así la Escritura: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay ninguna injusticia. Bueno, esta quinta bendición que obtenemos de estar en la casa de Dios es que florecemos, es decir, comenzamos a ser productivos y también mantenemos una fe vigorosa. En la casa de Dios somos plantados y comenzamos entonces a ser creyentes productivos, firmes, ¿verdad? Para anunciar la palabra del Señor. Bueno, comienza diciendo en el versículo 12, el justo. Ahora, ¿quién es el justo? Bueno, es aquella persona que ha venido a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y esa persona que ha venido a Cristo en fe y en arrepentimiento recibe el perdón de pecados, la vida eterna, y es declarado delante de Dios justo, es decir, alguien que ya está en una relación correcta con Dios, gracias a los méritos, gracias a la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, y en esa cruz en donde Cristo llevó y cargó nuestros pecados, y Él nos compartió, nos atribuyó su perfecta justicia, fuimos declarados justos. Entonces, el justo florecerá como palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Ese es el asunto, ¿verdad? Que el justo tiene que ser plantado, pero ahora plantado ¿en quién? Primeramente ¿en quién? Vamos a regresar ahorita a este salmo, apártelo ahí por favor, y vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. El versículo 5. Romanos 6:5, dice aquí el apóstol Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, ahora un creyente ahora es justo. ¿Por qué es justo? Porque él ha sido plantado en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto de ser plantado en Cristo? Bueno, que juntamente con Cristo experimentamos esa muerte. Cuando Cristo murió, nosotros morimos al pecado, morimos al yo. Pero también habla aquí de que también lo seremos en la de su resurrección, plantados en Cristo.
muertos al pecado, pero resucitados a una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Así es que el creyente, si es creyente, pues tiene que ser plantado en Cristo, no puede haber otra forma. Y eso significa que ahora Cristo vive en nosotros y que nosotros vivimos para Cristo. Vivimos para Cristo. Y como hemos sido plantados en Cristo, mis hermanos, en la casa de Jehová, es decir, ahora Dios nos dice, si primeramente fuiste plantado en Cristo, en segundo lugar, eres ahora plantado en la casa de Dios, ¿verdad? Es decir, ahora eres parte de una iglesia, de una congregación cristiana. ¿Por qué? Porque en esa comunidad es que tú vas a crecer, vas a florecer, vas a ser productivo, plantados en la casa de Jehová. Regresamos al Salmo 92. Vas a crecer como la palmera, las palmeras son altas, ¿verdad? Y es en las alturas en donde dan su fruto. Mis hermanos, para que demos fruto, necesitamos crecer como las palmeras. Y para crecer, pues tenemos que echar raíces, ¿verdad? Porque a través de las raíces es que vamos recibiendo todos los elementos que nos van a permitir crecer, florecer y llevar fruto, y mucho fruto. Ser productivos en Cristo. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, etc. El fruto de un creyente es también otro creyente. Comenzamos a alcanzar gente para Cristo, como vamos a ver al final. Y las palmeras se doblan, pero no se rompen, ¿verdad? Tiene esa característica que a pesar de las tormentas, a pesar de las circunstancias desfavorables, pueden doblarse, pero no se quiebran. Así estamos en Cristo. Hay a veces situaciones muy difíciles, pruebas, problemas, dificultades, lo que sea, pero mis hermanos no nos quebramos, ¿verdad? Al contrario, todo esto nos permite estar más afianzados, más arraigados en Cristo Jesús. Bien, y nos dice que crecerá como cedro en el Líbano. El cedro, bueno, pues es un árbol que también crece hasta 34, 35 metros de altura y de circunferencia 9 metros más o menos. Entonces los cedros son árboles sólidos, firmes y fuertes. ¿Y qué es lo que Dios quiere para cada creyente? Que crezcamos así, sólidos, firmes y fuertes. De tal manera que no estemos siendo llevados o arrastrados por todo viento de doctrina o por las tentaciones del mundo. Hoy mucha gente se está dejando llevar por doctrinas de demonios, por doctrinas torcidas, por doctrinas engañosas que se dicen ser doctrinas cristianas, etcétera, etcétera, pero no, mis hermanos, ¿cuál es el problema con esas personas que asisten a las iglesias que no les están enseñando bien lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios? Y esos creyentes ni son sólidos, ni son firmes, ni son fuertes. Ahora, también, ¿por qué? Porque esos creyentes son muy inconstantes. Comienzan un curso y lo dejan a la mitad. Comienzan un discipulado y lo dejan a la mitad. Pues así cuando vas a crecer, así cuando vas a madurar. Así vas a ser una persona a la cual la van a engañar fácilmente, porque no tienes la sana doctrina. Entonces, tienes que ser firme como un cedro, tienes que ser sólido, pero tienes que tomar tu parte, y eso se hace en el contexto de la iglesia cristiana. Bien, y ya casi por finalizar el versículo 14. Bueno, los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. O sea, no importa la edad que llegue uno a tener, aún en la vejez seguiremos fructificando, mis hermanos. Así es que si usted ya es una persona de la tercera edad, por favor, no se sienta que ya no sirve para nada, que ya qué más puede hacer. Bueno, puede hacer todavía un buen de cosas para la obra del Señor. Y Dios quiere usarlo a usted, porque usted ya como una persona adulta, sin duda alguna ha adquirido mucha sabiduría del Señor, experiencias, y tiene mucho por lo cual orar, ¿verdad? Sus hijos, sus nietos. Entonces, mis hermanos, aún en la vejez fructificarán. No le crees a mentira al diablo a decir, tú ya cumpliste, ya no. Mientras Dios nos tenga aquí con vida, Dios quiere usarnos para hacer de bendición a los demás. Y finalmente, ¿para qué ese crecimiento? ¿Para qué esa firmeza? ¿Verdad? ¿Para qué ese vigor espiritual? Ahora, qué bendición, por ejemplo, es encontrar a un creyente vigoroso, ágil, independientemente de su edad, porque puede ser un joven, ¿verdad? Y con una fe viva, activa. Puede ser un hermano ya adulto, pero también un creyente vigoroso. Puede ser un hermano de la tercera edad, pero también con un gozo y con una sabiduría y con una paciencia, etcétera. Qué gran bendición son esos hermanos a los cuales podemos acudir,
para un consejo, para estar bajo su sombra de la experiencia en Cristo que ellos han tenido. ¿Y todo esto para qué? Para anunciar, dice el verso 15, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Tristemente, algunas personas se alejan de la iglesia porque quieren decir, Señor, tú no fuiste justo en esto. Cuidado, cuidado. Esa forma de pensar es una forma que el diablo le está sembrando a usted. Dios no es injusto. Nada de lo que hace Dios es injusto. Nada. Dios nunca se equivoca. Dios siempre es sabio. Dios todo lo que hace lo hace por amor y también para gloria suya y que proviene de un Dios santo. Lo que pasa es que nosotros comenzamos a tergiversar nuestra perspectiva de Dios y nos equivocamos. No, hermanos, estamos para anunciar que Dios es recto, Él es justo, Él es santo, Él es sabio, Él es un Dios de gracia, ¿verdad? Así es que estamos para, a fin de cuentas, anunciar el Evangelio. Seguiremos predicando de Cristo. Bueno, pues concluimos, mis hermanos. Nos congregamos como iglesia los domingos en el templo, el día del Señor. Estamos en una contingencia, pero esperemos en Dios que esto pues ya vaya pasando. 2, entre semana podemos reunirnos en las casas, ¿sí? Para orar, para convivir, para estudiar la Biblia, para compartir de Cristo, y también en línea lo podemos hacer. Y 3, comprométase, renueve su actitud y su fidelidad para poder decir, Señor, voy a estar bien integrado en tu iglesia, voy a servir, voy a ir conociendo a mis hermanos, voy a estar en compañía de esta familia en Cristo que tú me has dado y en donde tú me has plantado, Señor, porque la familia en Cristo es una bendición, la casa de Dios, las bendiciones que hay en la casa de Dios. Bueno, mis hermanos, oramos y luego les comparto uno de los anuncios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque hay gran bendición en tu casa, la cual somos nosotros como cuerpo de Cristo, y tú nos bendices, Señor, a través de tu presencia y a través del cuerpo de Cristo que es tu iglesia. Permítenos, Señor, pues valorar y que esto es parte de tu plan, que no podemos crecer y madurar aislados de tu iglesia, porque tu plan es plantarnos, Señor, en tus atrios, en tu casa, en tu templo, de tal manera que los unos a los otros podamos apoyarnos, enseñarnos, exhortarnos, animarnos, perdonarnos y ayudarnos, Señor, para que tu cuerpo siga siendo edificado a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar, Señor, las excelencias de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, en cuyo nombre te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Amén. Pues, mis hermanos, solamente recordarles, seguimos los miércoles a las 8 de la noche con el estudio de los Salmos para revitalizar nuestra fe. Los domingos nos reunimos ya presencialmente, estamos en el templo y el culto lo estamos teniendo a las 12 del día y también estamos transmitiendo a las 12 del día los mensajes en línea en Facebook para aquellos hermanos que todavía no pueden acompañarnos. Y recordarles también, mis hermanos, pues estamos una vez más recolectando alimentos para formar despensas, pues hay algunas familias que las están requiriendo, así es que si usted va los domingos, no se lo olvide y lleve algún alimento, estamos formando estas despensas y queremos entregarlas a las familias, a los hermanos que las están necesitando. Bueno, pues que Dios les bendiga, mis hermanos, y seguimos en contacto. Bendiciones.